Buenos días, mi nombre es Esteban Martín, estudiante del Máster en Ciencia de Datos por la UOC, y hoy vengo a presentar mi proyecto de TFM, Análisis de Patrones Conductuales en Pacientes Drogodependientes en Tratamiento. Veremos estos 5 puntos en la presentación, en los cuales veremos la introducción y la contextualización del problema, la revisión del estado del arte, la metodología e implementación aplicada basada en el marco de trabajo CRISDM, las conclusiones y las futuras líneas de investigación. En cuanto a la idea y motivación, dado que teníamos tiempo para aplicar un proyecto en el TFM, se requiere realizar una propuesta con impacto social, que el problema que tenemos normalmente con las propuestas con impacto social es que necesitamos una persona especializada en el ámbito donde queramos aplicar esta tecnología. En este caso aparece la figura de Juan Carlos Prieto, psicólogo y personal que tiene una clínica de personas con drogodependencia en rehabilitación. Me comenta que él está realizando su tesis doctoral basada en sus pacientes y se le propone añadir análisis predictivo a este proyecto. Con lo cual se realiza una colaboración en la cual yo le propongo realizar la infraestructura necesaria para la obtención de los datos y él me permitiría no solo sus conocimientos funcionales, sino también acceder a los datos de los pacientes para realizar este análisis predictivo. Contextualizando un poco el problema de la drogodependencia, constatamos que hay un aumento de muertes en la última década. Podemos ver en el gráfico como la mortalidad en España tiene un factor creciente en la última década y además con puntos de inflexión en la década de los 90 y de 2010. Con lo cual tenemos un problema permanente desde hace más de 30 años en cuanto a mortalidad. Además de la mortalidad, en estos casos, en esta enfermedad, se suma la reducción de la calidad de vida de los pacientes en el ámbito físico, con las enfermedades asociadas, en el ámbito social, con la destrucción del tejido de amistades y familiar, y en la económica, con la pérdida del trabajo y el gasto en todas las sustancias de forma compulsiva. Además de todo esto, también tenemos en el ámbito de tratamientos privados y públicos necesarios para tratar esta enfermedad, la limitación en en las plazas públicas, que se puede constatar con los profesionales médicos, y además los tratamientos privados tienen un coste muy elevado. Sumado a la tasa de recaídas entre el 40 y el 60%, encontramos muchos pacientes que no pueden acceder al tratamiento o que no pueden volver a acceder una vez han recaído. Por tanto, el objetivo de este proyecto es la reducción de la tasa de recaídas en los pacientes con drogodependientes en tratamientos. Si conseguimos este objetivo, ¿qué ganamos? Conseguimos mejorar la calidad de vida de los pacientes en los ámbitos explicados y además una prevención de las muertes prematuras. Un paciente ya rehabilitado va a tener una probabilidad de muerte mucho menor y una calidad de vida mucho mayor que los pacientes en rehabilitación o que no tienen acceso a esa rehabilitación. En cuanto a la revisión del estado del arte, nos hemos basado en el marco de trabajo Prisma para realizar una revisión exhaustiva. Los objetivos principales era la investigación y viabilidad del proyecto. Si había muchos proyectos con el mismo objetivo, no tenía sentido realizar este proyecto y se tenía que pivotar a un objetivo no estudiado. En cuanto a las formas de trabajo y nuevas funcionalidades, un estudio del estado del arte nos permite mejorar nuestro diseño actual y añadir funcionalidades o requisitos que no se habían tenido en cuenta en primera instancia. Toda la revisión se puede revisar en la propia documentación librada de este proyecto. En cuanto a las conclusiones, encontramos en las fuentes de datos que las muestras siempre son acotadas en el tiempo. Nosotros proponemos un proyecto en el cual la muestra vaya creciendo a nivel exponencial en el tiempo y no se encuentran datos de actividad física ni estrés en esas variables, sino que siempre se tienen en cuenta variables socioeconómicas o variables clínicas. En cuanto al tipo de predictores, se destaca en la mayoría de los proyectos la limitación de los predictores en las conclusiones, es decir, que se necesitaría estudiar más predictores para poder tener mejores conclusiones. Y en muy pocos casos, pero sí que hemos encontrado alguno que se utilizan técnicas de NLP para el estudio de las fichas médicas. En cuanto a dependencia de predictores, siempre se estudia en la mayoría de casos la importancia de cada uno de los predictores en los resultados obtenidos. En el tipo de variable, normalmente objetivo, siempre no se suele estudiar, entre otras, pero la que tiene mayor importancia siempre es la clasificación de los usuarios por riesgo de recaídas y la adherencia del tratamiento quedará fuera del alcance de este proyecto, pero sería interesante de estudiar en, en otros porque es importante en cuanto al abandono a la tasa de abandono
de los usuarios del proyecto. En cuanto a la metodología aplicada, como hemos dicho, nos basaremos en las diferentes fases de CRISDM. En primera instancia, la comprensión del negocio. Necesitamos entender qué es lo que hay actualmente y las limitaciones que podemos encontrar para el proyecto. En cuanto a antecedentes, nos encontramos en la clínica de Juan Carlos Prieto sin infraestructura de explotación de datos más allá de ficheros Excel operativos que utiliza cada uno de los psicólogos para la operativa diaria y seguimiento de cada uno de los pacientes. Así que uno de los dos objetivos de negocio tenemos la reducción de la tasa de recaídas enfocada en este proyecto y además una infraestructura de explotación de datos unificada para todos los psicólogos que les permita un acceso rápido y mejor seguimiento y toma de decisiones basada en datos. En cuanto a los criterios de éxito, tendríamos la tasa de recaídas, objetivo del proyecto, y la tasa de abandono también será importante para mejorar el proyecto. Si tenemos una tasa de abandono alta, los datos serán menores y de menor calidad. En cuanto al inventario de recursos, tenemos el área de psicología Juan Carlos Prieto para el apartado funcional y además todos los psicólogos de su área, de su clínica. Y en el área de data lo tendremos a mí para toda la infraestructura y modelos de inteligencia artificial. En cuanto a las limitaciones que podemos encontrar en este apartado, encontramos el número de usuarios, un número de usuarios pequeño puede ser que tengamos, bueno, hará que tengamos menos datos y por tanto sesgaremos esos datos y la calidad de los datos a priori no la podemos saber antes de empezar el proyecto. En cuanto a riesgos imprevistos, muy ligado a las limitaciones, el número de usuarios y la limitación de los datos, el comportamiento de los usuarios imprevisible hasta estar dentro del proyecto y los errores en los dispositivos que tampoco lo sabremos hasta implementar la arquitectura necesaria. En cuanto a los modelos de inteligencia artificial, utilizaremos el clustering y la clasificación y el NLP se queda fuera del alcance de este proyecto por la limitación de tiempo. En la segunda fase de CRISDM encontramos la comprensión de los datos. Este apartado es el apartado que se ha llevado gran parte del tiempo de este proyecto. En este apartado se recoge la implementación de toda la infraestructura necesaria para esa recolección de los datos, que lo basaremos en tres tipologías. La actividad física, en las cuales lo tenemos de Google Fit, y las encuestas diarias, EMAS, que se recogen a través del módulo MPath, y los datos clínicos que se proporcionan a través de la clínica de Juan Carlos Prieto. En cuanto a la preparación de los datos, destacaríamos la integración de las tres fuentes, muy complicado sobre todo por la temporalidad por las temporalidades diferentes. Perdón. Encontramos datos a nivel minuto, encontramos datos en intervalos de 15 minutos, encontramos datos a nivel diario y ha sido complicado lograr ese encaje dentro de la integración. Además, contar que tenemos 191 atributos totales entre los datos de actividad, los datos de encuesta y los datos clínicos. En cuanto a la generación de atributos calculados, encontramos el estrés, destacar el estrés como importante predictor en cuanto a comportamiento de los usuarios y sobre todo una limitación de datos que hemos encontrado al final del proyecto por falta de infraestructura. No ha sido posible tener una infraestructura 100% estable y hemos encontrado limitaciones de esos 191 atributos. Hemos encontrado algunas limitaciones en el conjunto final y por tanto hemos realizado imputación de esos valores. Los datos numéricos los hemos imputado con el algoritmo KNN y los datos categóricos con el dato de la moda o el valor más frecuente. En cuanto a la discusión y las conclusiones, aquí realizaremos el análisis de los diferentes modelos de inteligencia artificial o minería de datos aplicados. Empezar este apartado diciendo que lo que estábamos hablando anteriormente, una limitación en el conjunto de datos. El número de instancias finales con imputación de valores han sido 216. Esperamos tener más adelante muchísimos más datos, pero al final de este proyecto, con la limitación del tiempo que teníamos, solo hemos conseguido estos 216 valores. Como decimos, a medida que pase el tiempo y a medida que los usuarios van implementando más datos, vamos a tener una infraestructura con muchísimos más datos. Y no hemos conseguido obtener datos para la clasificación de recaídas de los usuarios. Cosa positiva para los usuarios, pero negativa para este proyecto.
Vistas estas limitaciones, hemos implementado estos diferentes algoritmos que veremos a continuación. En primer lugar, dada la alta dimensionalidad que teníamos, 191 componentes como veíamos al principio, hemos incorporado el algoritmo PCA. Hemos visto que con un 92% de la información, podemos recoger un 92% de la información con 14 componentes, esas 191 originales. ¿Qué nos permite esto? Una reducción del riesgo de overfitting. Contra más atributos tengamos, mayor es el riesgo de overfitting, dada los altos componentes diferenciables entre todos los atributos. La reducción de los recursos computacionales, evidentemente no es lo mismo computar 14 atributos que 191. Y conseguir una reducción de 2 y 3 componentes nos permite realizar visualizaciones y como veremos en el siguiente algoritmo de clustering. En el algoritmo de Cluster Means, el objetivo principal era la agrupación por riesgos, la agrupación de los comportamientos de los usuarios. Si conseguimos agrupar los usuarios, podemos, a nivel médico, se pueden estudiar cuáles de ellos tienen mayores recaídas o cuáles de ellos tienen unos comportamientos más negativos. Hemos obtenido los mismos resultados con y sin PCA, dada lo que hemos hablado anteriormente del 92% de la información, y obtenemos grupos bien diferenciados que con una reducción de PCA a 3 y 2 componentes se pueden observar gráficamente. En los algoritmos de clasificación empezamos por el KNN, por su robustez y su sencillez. El objetivo es la clasificación de recaídas binaria. Hemos modificado el conjunto de datos para obtener algunas instancias con clasificación de recaídas para poder aplicar este algoritmo. Evidentemente los datos serán totalmente sesgados, pero conseguimos montar la infraestructura necesaria para la clasificación. Obtenemos un 92% de accuracy y sin síntomas de overfitting, como podemos ver en el gráfico de training y test. En cuanto a los árboles de decisión, el objetivo es el mismo, la clasificación binaria de recaídas, pero en este caso obtenemos mayor accuracy, no obtenemos síntomas de overfitting siempre que pongamos una limitación en cuanto a la profundidad. Obtenemos mejor resultado con PCA, seguramente dado a la reducción del overfitting, y sobre todo la importancia de los predictores. Obtenemos una lista de los predictores más importantes en estas clasificaciones. También se han aplicado redes neuronales, evidentemente con la limitación de tanto del número de instancias como de la clasificación. Obtenemos un 98% de accuracy sin síntomas de overfitting, pero por supuesto con un estancamiento del aprendizaje a partir de las primeras épocas aplicadas en el algoritmo. Finalmente, como conclusiones, no hemos obtenido una reducción de la tasa de recaídas. No sabemos si la podemos obtener porque aún no la hemos podido aplicar en el área médica, dado que el proyecto termina con este estudio de los algoritmos. Por supuesto, la limitación de tiempo y la limitación de usuarios. El tiempo, hemos visto que el proyecto es muy amplio y no ha dado tiempo a poderlo llevar a cabo en la clínica. Así que hemos podido estudiar todo el ámbito de ciencia de datos, pero no se ha podido aplicar directamente en la clínica a nivel de explotación de datos para que los médicos puedan ayudar a los pacientes. Como objetivos secundarios obtenemos que no hemos obtenido los indicadores complementarios porque no tiene sentido si no hemos aplicado esto en el área médica. De infraestructura sí que los hemos conseguido, de seguridad también, y de minería de datos los algoritmos cumplen con las necesidades aún dadas las limitaciones. Como futuras líneas de investigación y mejora de este proyecto, obtenemos en primer lugar las mejoras del sistema actual. Una aplicación propia nos permitiría reducir todas las complicaciones que tenemos en cuanto a configuraciones y en cuanto a infraestructura. Unos mejores dispositivos nos permitirían obtener más cantidad de datos actuales que los actuales. Además de una mayor precisión, una infraestructura cloud nos permitiría ejecutar este proyecto de forma secuencial y de forma orquestada en cloud. Y acceder, y por supuesto, una de las mejoras que se proponen para este proyecto es poder abrir todos estos datos para que los investigadores pudieran obtener estos datos y pudieran utilizarlos para sus propios modelos de inteligencia artificial o las investigaciones necesarias. En cuanto a líneas de investigación, por supuesto, la clasificación de estrés es un punto que queremos entrar en futuras áreas de investigación. El estrés es un predictor muy importante en cuanto a compulsividad y queremos realizar esa clasificación de estrés para poder obtener los datos de estrés de los usuarios. Mejoras en las redes neuronales cuando tengamos mayor cantidad de datos.
Los usuarios cada día tienen que realizar un diario con sus emociones y con los momentos de estrés que han sentido y este estudio con estos datos podríamos realizar estudios de sentimientos a nivel del NLP y por supuesto series temporales para predecir cuándo los usuarios van a tener un riesgo mayor de recaída en el tiempo. Podernos adelantar a estos acontecimientos nos permitiría aplicar mejores medidas o focalizar en esos usuarios que van a tener una recaída cercana. Y esto es todo. Muchas gracias por todo y espero que se haya entendido todo.